Bueno, hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, seguimos con esta semana de profundización de- del documento Aparecida. Recordad que estamos celebrando estos 15 años del documento. Eh, Así que bueno, en esta oportunidad nos visita el padre, ay, se le fue tu nombre, Miguel, padre Miguel, ¿sí? De la diócesis de Santa Fe, en Rafaela, diócesis de Rafaela, perdón, en Santa Fe. Así que él nos va a compartir un poquito en el día de hoy, sobre las herramientas para ser discípulos misioneros. ¿Sí? Ese es, digamos, el título de este taller de profundización. ¿Sí? Herramientas para ser discípulos misioneros. Así que, bueno, padre, cuando quieras, puedes presentarte también, contar un poquito de vos. ¿Sí? Em, Ahí vuelve el padre. No soy el padre, ¿eh? Quédense Ya sé, sí, tranquilos sí, que sí, no ya soy nos el dimos padre. cuenta. Padre Miguel, ahí está entrando, Rodri. Hay que Ahí lo volverlo a nombrar agregué. al administrador, ¿sí? Que tú se le desconectó, no sabe por qué. Me avisó por privado. Sí, Así sí. que bueno, y de paso les doy la bienvenida. Una alegría estar en este tercer día de profundización. Me imagino que trajeron para anotar. El que tiene el documento aparecido lo tiene ahí para marcarlo como yo, y alguno trajo la Biblia o algo, ¿no? A ver si tienen el documento, muéstrenlo. Nómbrenlo administrador al padre en el mientras tanto, Rodri, cuando entre, Ella y está hecho. damos la palabra, ¿no? Padre, buen día, ¿cómo estás vos? Buen día, ¿cómo están? Disculpen. No hay problema. Perfecto, todo tuyo, padre. Adelante, arrancamos. Bien, buenísimo. ¿Te parece? Vamos a comenzar con una pequeña oración. ¿Sí? Vamos a invocar a la Virgen María para que podamos vivir esta jornada de una manera muy linda. ¿Sí? Voy a tomar la oración del Papa Francisco en Evangelii Gaudium. Al final de Evangelii hay una oración muy linda que creo que puede darnos el contexto para lo que vamos a reflexionar, y también justo en este día en el que la Iglesia, generalmente el sábado, la Iglesia mira la figura de María. Comenzamos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen y Madre María, tú que movida por el Espíritu acogiste al Verbo de la vida en la profundidad de tu humilde fe, totalmente entregada al Eterno, ayúdanos a decir nuestro sí ante la urgencia más imperiosa que nunca de hacer resonar la buena noticia de Jesús. Tú, llena de la presencia de Cristo, llevaste la alegría a Juan el Bautista, haciéndolo exultar en el seno de su madre. Tú, estremecida de gozo, cantaste las maravillas del Señor. Tú estuviste plantada ante la cruz con una fe inquebrantable y recibiste el alegre consuelo de la resurrección. Recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu, para que naciera la iglesia evangelizadora. Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados, para llevar a todos el Evangelio de la vida, que vence a la muerte. Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos, para que llegue a todos el don de la belleza que no se apaga. Tú, Virgen de la escucha y la contemplación, Madre del amor, esposa de las bodas eternas, intercede por la Iglesia, de la cual eres el ícono purísimo, para que ella nunca se encierre ni se detenga en su pasión de instaurar el reino. Estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia, el amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz. Madre del Evangelio viviente, manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros. Amén. Aleluya. Bien, habiendo invocado a la Virgen para comenzar esta jornada de reflexión en este tercer encuentro de la profundización de Aparecida, bueno, vamos a comenzar un poco esta reflexión. Les cuento, en realidad, cuando Diego me propuso
esta reflexión, la verdad que surgieron muchas cosas en mi cabeza. Con el título de herramientas, uno podría decir, todo el documento es una herramienta, ¿sí? Para aquellos que logramos conocer el documento y profundizar, creo que todo el documento es una herramienta y tendríamos a lo mejor para varias jornadas, si tuviéramos que ir citando exclusivamente las herramientas que el documento nos da. Pero bueno, vamos a ir quedándonos con alguna de estas herramientas, ¿sí? Yo creo que después cada uno puede de manera personal ir haciendo su experiencia con el documento, ir haciendo una lectura e ir sacando otras herramientas, además de las que voy a plantear yo. A mí lo que más me llamó la atención de Aparecida, yo pude conocer el documento de Aparecida gracias a un proceso formativo que hice. El obispo en ese momento de la diócesis me manda a estudiar y justo caigo en Bogotá, en el CELAM, a estudiar un año después de Aparecida. Entonces, cuando nos propusieron hacer la teología o empezar a estudiar la teología, nos invitaron a empezar esta reflexión a partir del contexto, y el contexto era precisamente el documento de Aparecida. Así que estuvimos todo un mes mirando primero el contexto para después estudiar la teología. A partir de ahí, la verdad que el documento en sí mismo me pareció muy rico y me pareció un gran camino para la Iglesia hoy. Un camino que incluso surge dentro de un contexto, que es el contexto latinoamericano. O sea, creo que Aparecida es una palabra dicha para nuestra Iglesia hoy, aquí, en nuestro contexto latinoamericano, y desde acá, después se importó al mundo, y gran parte del magisterio de Francisco también tiene como base la reflexión de Aparecida. Bien, teniendo en cuenta esto, que les contaba que es más mi experiencia con el documento, voy a empezar con el tema de la reflexión. Hay un número de Aparecida, el 14, que tiene una expresión que me parece que es lindísima. Ahí los obispos dicen en ese número 14 de Aparecida, dicen que es necesario redescubrir la belleza y la alegría de ser cristianos. Por eso me parece que la reflexión que vamos a hacer ahora sobre las herramientas puede tener ese contexto. O sea, hoy creo que todos los que estamos enganchados acá en esta exposición, creo que todos estamos invitados a renovar la alegría y la belleza de ser cristianos. Y acá está el punto inicial a la hora de hablar de las herramientas que nos da el documento. También les comento, antes de seguir con la reflexión, les comento, si alguien quiere hacer alguna pregunta, lo puede hacer a través del chat, y seguro que los chicos de Renova también van a ir haciendo llegar esas preguntas para que podamos ir respondiendo. Les digo, creo que la primera herramienta que nos da Aparecida, y que sin duda aparecieron en las charlas que tuvieron anteriormente, o en los encuentros que tuvimos anteriormente, creo que la mayor herramienta que nos da Aparecida es el tema de volver a mirar algo que es esencial, y que tal vez por ser tan esencial nos hemos olvidado como Iglesia, que es el tema de nuestra identidad. Y nuestra identidad como cristianos, que se define a la luz del encuentro con Cristo. Yo creo que ahí tenemos la primera herramienta. O sea, Aparecida nos vuelve a recordar algo que es esencial en la vida cristiana, que tal vez los cristianos nos hemos olvidado, y me parece que ahí está la primera herramienta, que es el tema del encuentro con Cristo. Pensemos que la identidad del cristiano se define precisamente por esto, por el encuentro con Jesucristo vivo. Y sin un encuentro auténtico con el Señor Jesús, ser cristiano no es más que un título, y la vida cristiana no es más que un conjunto de prescripciones morales que a veces se hacen difíciles para vivir. En este sentido, Aparecida, en el número 12, cita también al Papa Benedicto XVI en su magisterio, y dice lo siguiente, lo vuelvo a leer, seguro que ustedes ya lo leyeron, lo releyeron, pero lo vuelvo a leer porque me parece que es un poco el disparador. Aparecida ahí en el número 12 dice que no resistiría los embates del tiempo una fe católica reducida a bagaje, a elenco de algunas normas y prohibiciones, a prácticas de devoción fragmentadas, a adhesiones selectivas y parciales de verdades de fe, a participación ocasional en algunos sacramentos,
a la repetición de principios doctrinales o moralismos blandos o crispados que no convierten la vida de los bautizados. Y acá viene, me parece, el mayor tesoro de Aparecida y que le da un poco el espíritu a todo el documento y a la reflexión de los obispos. Nuestra mayor amenaza es el pragmatismo de la vida cotidiana de la Iglesia, en el cual aparentemente todo procede con normalidad, pero en realidad la fe se va desgastando y degenerando en mezquindad. A todos nos toca recomenzar desde Cristo, reconociendo que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una nueva orientación decisiva. Fíjense entonces, la primera herramienta que nos va a dar Aparecida es esto, redescubrir esto que es lo esencial, que es la necesidad del encuentro con Cristo. Precisamente hacer la experiencia del encuentro con el Señor es descubrir, como decía al inicio, la belleza y la alegría de ser cristianos. Esto nos compromete a la Iglesia a promover y a formar discípulos y misioneros. Acá estoy citando a Aparecida número 14. Compromete a la Iglesia a promover y a formar discípulos y misioneros que respondan a la vocación recibida y comuniquen por doquier, por desborde de gratitud y alegría, el don del encuentro con Jesucristo. No tenemos otro tesoro, no tenemos otra dicha ni otra prioridad que ser instrumento del Espíritu de Dios en la Iglesia para que Jesucristo sea encontrado, seguido, amado, adorado, anunciado y comunicados a todos, no obstante todas las dificultades y resistencias. Fíjense entonces, si tenemos como meta el encuentro con Cristo, entonces la Iglesia tiene que generar, lo dice el mismo documento de Aparecida, ahí en el número 14 que acabo de leer, tiene que promover, generar las formas que puedan ayudar al cristiano a encontrarse con Jesucristo y a comunicar a Cristo por desborde, por la alegría de ser cristiano, ¿sí? Por esta experiencia que ha tenido. El encuentro con Cristo entonces debe abarcar la totalidad de la persona, la mente en lugar del conocimiento, el corazón en lugar de la afectividad, de los sentimientos, de la voluntad. Solo cuando se da en la totalidad de la persona, el encuentro con Cristo se convierte en una experiencia de Cristo y por ende en experiencia del Dios Trino. A partir de entonces de esto es que vamos a ver en qué consiste este encuentro. Vamos a seguir profundizando, según Aparecida, en qué consiste este encuentro y cuáles son las características del encuentro. Ahí Aparecida nos va a dar algunos puntos para que nosotros podamos entender esto del encuentro con Jesucristo. Y esos puntos son 4. Primero los voy a enunciar y después vamos a ir profundizando en cada uno de esos y viendo qué es lo que nos dice Aparecida. En primer lugar, el encuentro con Cristo, esto que les planteaba como la primera herramienta que nos da Aparecida para vivir nuestro discipulado. La primera característica del encuentro es que el encuentro es con una persona, con un acontecimiento. Lo escuchábamos recién cuando les leía el número 12 de Aparecida. Otra cosa que Aparecida nos dice, otra característica de este encuentro, es el tema de la fascinación por la persona de Cristo. Otra característica que trae consigo el encuentro es la necesidad de fascinarnos por la persona de Cristo. Después, también como consecuencia de este encuentro y otra característica del encuentro es el tema de la conversión y por último es el tema de la radicalidad. El encuentro con Cristo tiene que, como decíamos antes, tomar la totalidad de la persona y manifestarse de una manera radical en nuestra vida. Bien, seguimos entonces profundizando en esta idea del encuentro que, como les decía, para mí es lo esencial o la primera herramienta y la herramienta más esencial que nos da Aparecida para pensar el discipulado y la misionariedad. Vamos entonces al encuentro con una persona, esto que les dije como la primera característica. O sea, cuando nosotros hablamos del encuentro con Cristo, no estamos hablando del encuentro con una idea
ni tampoco con un determinado modo de vivir solamente, sino estamos invitados a encontrarnos con una persona. ¿Sí? Ya cité recién el número 12 de Aparecida, donde habla de que es necesario encontrarse precisamente con un acontecimiento, con una persona, y esa persona es Jesucristo. A ver, ustedes dirán, ¿por qué insiste tanto en el tema del encuentro? Si es algo tan básico. Bueno, pues también les decía al principio, la pobreza de nuestra manera de vivir como cristianos a veces hace que esto que es tan básico, ¿sí? Que esto que es tan básico no lo tengamos en cuenta. Hoy en día no tenemos una iglesia de enamorados que transmitan la fe por desborde, sino hoy en día nos encontramos con una iglesia que es más bien una iglesia de cristianos que viven el cristianismo simplemente como una costumbre, ¿sí? O como una cuestión social. Ese tipo de cristianismo sin duda no transmite nada, o sea, no evangeliza. Entonces por eso creo que el encuentro con Cristo, y si lo logramos, y si logramos que nuestras catequesis sean una experiencia de encuentro, nuestras pastorales juveniles una experiencia de encuentro con Cristo, entonces habremos logrado el gran camino de la evangelización. Le digo, bueno, después de este paréntesis, vamos al tema este del encuentro con una persona. Dice, les voy leyendo algunas ideas que citan también el documento. Afirmar que la base del cristianismo es el encuentro con una persona lleva a descubrir que ser cristiano no es algo estático, sino dinámico, ya que el encuentro con una persona compromete a la interacción por medio del diálogo y del amor recíproco. La dimensión dinámica del ser cristiano, discípulo, es expresado así entonces en Aparecida. Esta dimensión dinámica nos lleva a descubrir que es necesario una intimidad con el Maestro. Este vincularse con el Maestro no es solamente una adhesión intelectual. Esto de crecer en una dimensión íntima con el Maestro no es solamente crecer o adherirnos a Jesús de una manera intelectual, sino viviendo su misma vida y compartiendo su misma suerte. Y acá voy a citar, o voy a leer un texto de Aparecida. Dice, el llamamiento que hace Jesús, el Maestro, conlleva una gran verdad. En la antigüedad los maestros invitaban a sus discípulos a vincularse con algo trascendente, y los maestros de la ley les proponían la adhesión a la ley de Moisés. Jesús invita a encontrarse con él, a que nos vinculemos estrechamente con él, porque es la fuente de la vida, y solo él tiene palabras de vida eterna. En la convivencia cotidiana con Jesús y en la confrontación con los seguidores de otros maestros, los discípulos pronto descubren dos cosas del todo originales en la relación con Jesús. Por una parte, no fueron ellos los que escogieron a su maestro, fue Cristo quien los escogió, quien los llamó. De otra parte, ellos no fueron convocados para algo, purificarse, aprender la ley, sino para alguien, elegidos para vincularse íntimamente a su persona. Jesús los eligió para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, para que lo siguieran con la finalidad de ser él y formar parte de los suyos y participar de su misión. El discípulo experimenta que la vinculación íntima con Jesús es del grupo de los suyos, es participar de la vida de la vida que sale del Padre, es formarse para asumir su mismo estilo de vida y sus mismas motivaciones, correr su misma suerte y hacerse cargo de la misión de hacer nuevas todas las cosas. Acá estuve citando el número 131 de Aparecida. Fíjense en todas las consecuencias que trae el encuentro con una persona. Podríamos resumir con una palabra. El encontrarnos con Jesús tiene que llevarnos a la configuración con Jesús. Ese es un poco el espíritu de este número 131. Después también les decía que otra característica del encuentro con Cristo es el tema de la fascinación por la persona de Cristo.
Y acá voy a leer también otro punto, que es el número 244 de Aparecida. La naturaleza misma del cristiano consiste, por lo tanto, en reconocer la presencia de Jesucristo y seguirlo. Esta fue la hermosa experiencia de aquellos primeros cristianos que, encontrando a Jesús, quedaron fascinados y llenos de estupor ante la excepcionalidad de quien les hablaba, ante el modo como los trataba, correspondiendo al hambre y sed de vida que había en sus corazones. El evangelista Juan nos ha dejado plasmado el impacto que produjo la persona de Jesús en los primeros discípulos que lo encontraron, que son Juan y Andrés. Todo comienza con una pregunta: ¿qué buscan? A esta pregunta siguió la invitación a vivir una experiencia. Vengan y vean. Fíjense, si nosotros tuviéramos que representar esto de la fascinación con Jesucristo, a mí se me viene una idea, ¿sí? Para que podamos entender esto del encuentro que lleva a la fascinación. Aquellos que están casados recordarán que los primeros tiempos en los cuales conocieron a su esposa o a su esposo, habrán estado continuamente pensando en la relación, ¿sí? La persona del otro que empiezo a conocer me lleva a fascinarme, ¿sí? Incluso a hacer cosas locas, como por ejemplo ir a visitar y si no me dejaban entrar a la casa, a charlar en la vereda aunque haga frío, ¿sí? Eso es parte de la fascinación. Eso es cuando la otra persona me deslumbra de tal manera que me fascina. Y lo que plantea el documento de Aparecida en la clave del encuentro y dentro de esta primera herramienta que es el encuentro es esto: fascinarnos por la persona de Cristo. Los discípulos, dice el Evangelio de San Juan, los discípulos se fascinaron con la persona de Cristo, que les quedó que era cerca de las 3 de la tarde cuando lo conocieron, dice el Evangelio de Juan. A ese punto llega la fascinación entonces por la persona de Cristo, que es una de las características del encuentro. La persona de Cristo impacta tanto en quien se ha encontrado con Él que ya no se puede vivir sin Él. San Pablo expresa esta fascinación diciendo que todo lo tiene por basura con tal de ganar a Cristo Jesús. La samaritana dejará notar al convertirse en testigo, ¿se acuerdan? Deja el cántaro y se convierte en testigo. Se va del pozo y se convierte en testigo. Mientras que los primeros discípulos que Jesús llama en el Evangelio de Juan nos mostrarán que la persona de Jesús los ha cautivado, que se quedaron con él aquel día. Por último, María, la hermana de Lázaro, manifiesta que el Señor la ha impactado porque sabe elegir la parte mejor, dedicando su tiempo a la escucha atenta de su palabra. Estos son también algunos ejemplos que nos dan los evangelios de aquellos que quedaron fascinados por la persona de Cristo y que hubo un antes y un después de esta experiencia del encuentro. ¿Hasta acá todo más o menos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Va surgiendo algo? No sé, los moderadores bien. Cualquier cosa me interrumpen y me hacen llegar alguna inquietud, alguna cosa que quieran que charlemos. Yo les decía, otra característica que viene de la mano con el tema del encuentro, otra característica del encuentro, es el tema de la conversión. Aparecida habla de la conversión. Incluso Aparecida habla de la conversión pastoral y personal, o personal y pastoral. Creo que esta es otra de las herramientas que Aparecida nos da hoy en día para que pensemos esto de ser discípulos misioneros. Si bien yo incluyo el tema de la conversión dentro del tema del encuentro, pero también lo podríamos ver el tema de la conversión como una herramienta más que Aparecida nos da a la hora de pensar el discipulado y la misionariedad. En esa perspectiva, entonces, es que Aparecida habla del llamado a la conversión. Dice, el anuncio de Jesucristo siempre llama a la conversión. Esto estoy citando el 351 de Aparecida. El anuncio de Jesucristo siempre llama a la conversión, que nos hace participar del triunfo del resucitado e inicia un camino de transformación. Hasta ahí, entonces, el número del documento. Sigo ahora con parte de la reflexión.
El encuentro con Cristo produce un cambio radical en la vida del discípulo. Y en los evangelios encontramos muchos ejemplos de eso. Por ejemplo, Zaqueo devolvió lo que había tomado de más. El buen ladrón se arrepintió en la cruz. La mujer adúltera cambió los amores por el gran amor, que era Jesús. Pablo, de perseguidor, pasó a dar la vida por aquel que él estaba persiguiendo. El discípulo misionero auténtico es aquel que es capaz de abandonar el hombre viejo para revestirse del hombre nuevo. La conversión es la respuesta inicial de aquel de quien ha escuchado al Señor con admiración. Cree en Él por la acción del Espíritu, se decide a ser amigo e ir tras Él, cambiando su forma de pensar y vivir, aceptando la cruz de Cristo, consciente de que morir al pecado es alcanzar la vida. Ahí cité el documento de Aparecida, el número 278, la segunda expresión. Sigo entonces con la reflexión. No se puede servir a dos señores. Esta es una consecuencia lógica de encontrarse con Cristo. No se puede ser de Cristo y amar los falsos dioses que la época actual nos ofrece. No se puede amar a Cristo y ser antitestimonio en la familia, en el trabajo e incluso en el mismo espacio pastoral. No se puede seguir a Cristo y transar con las estructuras de corrupción existentes. No podemos llamarnos cristianos, o no se puede llamar cristiano quien en su corazón es alguien tibio y superficial. El auténtico encuentro con Cristo nos hace entonces descubrir que pertenecer a Cristo nos exige un comportamiento moral basado en la coherencia de vida y en la búsqueda de la santidad. El documento de Aparecida nos invita a la conversión personal, pero mirando también a la conversión pastoral. Y acá creo que hay otra de las riquezas de Aparecida que tenemos que tomar como una herramienta en todas nuestras comunidades parroquiales. Dice, hombres nuevos, estructuras nuevas y nuevas acciones creativas para proponer el Evangelio. Dice Aparecida lo siguiente: la conversión pastoral despierta la capacidad de someterlo todo al servicio de la instauración del reino de vida. Dice, obispos, presbíteros, diáconos permanentes, consagrados y consagradas, laicos y laicas, estamos llamados a asumir una actitud de permanente conversión pastoral, que implica escuchar con atención y discernir lo que el Espíritu está diciendo a la Iglesia, a través de los signos de los tiempos en los que Dios se manifiesta. Acá cité el número 366 de Aparecida. Fíjense entonces, consecuencia del encuentro con Cristo, y creo que es una consecuencia y una herramienta también para nuestras comunidades parroquiales, la necesidad de la conversión pastoral. Conversión pastoral que implicará también, lo dice Aparecida, que repensemos algunas estructuras que pueden estar siendo caducas dentro de las comunidades pastorales. Incluso algunas estructuras que no transmiten la vida que viene de Jesucristo, la experiencia de Cristo, sino que son más bien estructuras que nos hablan de que en la iglesia por ahí a veces nos convertimos en un museo. Sin desvalorizar, por supuesto, la riqueza de un museo, pero a veces no es bueno para que la iglesia se convierta en un museo, con todo lo que implica. Entonces, creo que la propuesta de la conversión personal y la propuesta de la conversión pastoral es una riqueza Aparecida, no solamente dentro de la perspectiva del encuentro, que es lo que estamos desarrollando, sino también en la perspectiva de una herramienta que la Iglesia nos propone, la Iglesia de Latinoamérica nos propone para pensar el discipulado y la misionalidad. La última característica, ¿sí?, del encuentro era el tema de la radicalidad. ¿Se acuerdan que ya hablamos de la fascinación, del encuentro con una persona, del tema de la conversión? Ahora está el tema de la radicalidad.
Quien se ha encontrado con el Señor de la vida es como el hombre que al encontrar una perla de gran valor va, vende todo lo que tiene y la compra. La admiración por la persona de Jesús, su llamada y su mirada de amor, buscan suscitar una experiencia consciente y libre desde lo más íntimo del corazón del discípulo. Una adhesión de toda la persona al saber que Cristo lo llama por su nombre. En un sí que compromete radicalmente la vida del discípulo a entregarse a Jesucristo, camino, verdad y vida. Es una respuesta de amor a quien lo amó primero hasta el extremo. En este amor de Jesús madura la respuesta del discípulo: te seguiré a donde vayas. Ese texto que acabo de leer es del número 136, el numeral 136 de Aparecida. La radicalidad en el seguimiento de Cristo lleva consigo una opción fundamental. Una vez hecha la experiencia de Cristo, no se puede vivir más que por Él y en Él. La opción por Cristo debe determinar toda la vida del discípulo, de tal manera que ya no viva yo, sino que sea Cristo quien vive en mí. Esta hermosa expresión de San Pablo. Fíjense entonces, si nosotros vamos a proponer el Evangelio, lo tenemos que hacer en la perspectiva del encuentro con Jesucristo. Y esa es la gran herramienta. En más, a ver, enganchado con esto, antes de que comencemos la charla, charlábamos con algunos integrantes de Renova, enganchado con eso, de la mano de esto es la propuesta del querigma. O sea, si nosotros somos cristianos enamorados, vamos a hacer que otros se enamoren, y ese es el querigma. ¿Sí? El querigma no es solamente la proposición de una frase, porque hay muchos que discuten si el querigma es Dios es amor, si es Jesucristo resucitó. El querigma no es solamente la proposición de una frase. El querigma es nada más y nada menos que la comunicación de una experiencia. Yo estoy enamorado y transmito ese enamoramiento a otros. Y si eso no pasa, entonces dejémonos, crucemos los brazos y cerremos la puerta de la iglesia. O sea, porque estaremos haciendo algo totalmente contrario. O sea, ¿qué entusiasmó a las primeras comunidades cristianas cuando leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, más allá del contexto y de toda la construcción del libro? ¿Qué entusiasmó? Entusiasmó ver la alegría que los discípulos tenían, o ver cómo se amaban, o ver los gestos concretos de fraternidad. Eso es lo que entusiasma, y ese es el querigma. ¿Saben qué? Eso es lo que fuimos perdiendo también en la vida de la iglesia. ¿Sí? Es transmitir una experiencia de vida. Es una experiencia que tenemos y la transmitimos, la experiencia del encuentro. Les cuento algo que tenía en la cabeza en estos días mientras pensaba la charla. Esto ya es más como una cuestión experiencial o una experiencia personal. Uno de los servicios que yo presto en la diócesis es el tema de la docencia. Me toca dar clases porque me gusta, aparte porque me gusta, me toca dar clases en algunas universidades católicas que están acá en la ciudad de Rafaela. Y tengo alumnos entre 18, 20 y 20 años. Y muchas veces me pregunté, ¿qué es lo que estoy haciendo? O sea, en orden a mi identidad como sacerdote, que uno piensa la pastoral. La gran pregunta es, ¿y saben qué? La respuesta es la siguiente, en la línea de esto. O sea, a mí no me interesa a veces que los chicos aprendan conceptos, pero sí al menos, más allá del límite humano que puedo llegar a tener, que los chicos descubran, a lo mejor en mí, por la manera de llegar, de acercarme, de charlar con ellos o de proponer la teología, que ellos descubran en mí a alguien que está movido por otro, o sea, por Jesús, o sea, que traten de descubrir. Les digo que me cuesta muchísimo, porque en lo personal también tengo muchas limitaciones humanas, pero digo, yo creo que es parte de la proposición del querigma, tratar de entusiasmar con mi vida a otros, y creo que esa es la mayor función y lo que Dios me está pidiendo a través de eso, que para algunos sería hasta fuera de un contexto pastoral. ¿Sí? No sé si se entiende la experiencia, pero les quería compartir esto. En eso concreto, que es hablar con jóvenes o adolescentes ya más adultos, en la proposición de la teología, en algo que por ahí a veces uno no lo ve como pastoral,
creo que la propuesta es esto, tratar de transmitir con la propia vida, más allá del concepto, transmitir la propia vida, esta experiencia de Jesús que tengo. Vuelvo a decir, me cuesta muchísimo por mis límites humanos, pero bueno, es lo que uno tiene que tratar. Y esto creo que es lo que nos toca en las comunidades cristianas. O sea, hasta que nosotros como parroquia no vayamos asumiendo esta necesidad de empezar a brindar a los otros la fascinación que tenemos por Jesús, de este Jesús que nos cambió la vida y nos tocó en lo más profundo del corazón, entonces, mientras que no hagamos eso, nuestra evangelización va a ir por otro camino. O sea, el mundo va por este lado y nosotros vamos siempre por el otro lado, casi caminando como paralelos. Entonces, lo fundamental es esto, que recuperemos esta necesidad de encontrarnos con Cristo, que la fomentemos en nuestras comunidades cristianas y a partir de ahí entonces propongamos el mensaje para que el mensaje sea contagioso. En este tiempo de pandemia la palabra contagioso por ahí es difícil o para muchos les sonó como una mala palabra, pero qué bueno sería que el Evangelio se contagie a través de la experiencia de Cristo que tenemos cada uno de nosotros, ¿sí? Creo que esa es la primera propuesta o la primera herramienta. Después, en la línea con eso hay algunas consecuencias, ¿sí? Yo creo que la necesidad del encuentro con Cristo nos lleva a descubrir que es necesario que la iglesia se renueve, ¿sí? Es necesario descubrir que la iglesia tiene que renovarse. Llevar al creyente al encuentro con Cristo es la clave de la nueva evangelización, tan esperada, anunciada en los últimos tiempos. Es la posibilidad de una evangelización radical, distinta al barniz que muchas veces ponemos en nuestras acciones superficiales. En esta clave podemos entender las palabras del Santo Padre Juan Pablo II, estoy citando acá Iglesia en América. Un encuentro renovado con Jesucristo hará conscientes a todos los miembros de la Iglesia en América Latina que están llamados a continuar la misión del Redentor en esas tierras. El encuentro personal con el Señor, si es auténtico, llevará también consigo la renovación eclesial. Las iglesias particulares del continente, como iglesias hermanas y cercanas entre sí, acrecentarán los vínculos de cooperación y solidaridad para prolongar y hacer más viva la obra salvadora de Cristo en la historia de América. En una actitud de apertura a la unidad, fruto de una verdadera comunión con el Señor resucitado, las iglesias particulares y en ellas cada una de sus miembros descubrirán a través de la propia experiencia espiritual que el encuentro con Jesucristo vivo es el camino para la conversión, la comunión y la solidaridad. Y en la medida en que estas metas vayan siendo alcanzadas, será posible una dedicación cada vez mayor a la nueva evangelización de América. Esto es Juan Pablo II en la exhortación posinodal Ecclesia in America, lo que acabo de leer. Entender el acontecimiento del encuentro con Cristo como la clave de la nueva evangelización debe llevar a la Iglesia de América Latina y el Caribe a gestos concretos que hagan visible este encuentro y esta renovación. Entre ellos me parece importante destacar la comunión, la opción por el hombre y la defensa de la vida. Y acá, dentro de la renovación y como consecuencia del encuentro, creo que surgen estas otras tres herramientas, ¿sí?, que nos da Aparecida, que son la urgencia de la comunión, la segunda, la opción por el hombre real, concreto e histórico, con palabras de Juan Pablo II en Redentoris Hominis, y después también el tema de destacar que el encuentro con Cristo nos tiene que llevar a la defensa de la vida. Creo que son tres herramientas más que Aparecida nos da. Si todo está ok, profundizo entonces en estas tres ideas. ¿Más o menos se va entendiendo? ¿Sí? Bien. Sigo entonces con estas tres ideas. Primero el tema de la comunión, también como otra herramienta que Aparecida nos da para que podamos vivir nuestro discipulado y misionariedad. La comunión es una urgencia de la nueva evangelización. La Iglesia
crece no por proselitismo, sino por atracción. Acá estoy citando Aparecida precisamente en el número 159. Y anótenlo porque es espectacular el puntito este, el numeral este. Dice, la iglesia crece no por proselitismo, sino por atracción. Como Cristo atrae todo, así con la fuerza de su amor. La iglesia atrae cuando vive en comunión, pues los discípulos de Jesús serán reconocidos si se aman los unos a los otros como Él nos amó. Una joya para guardarla y ponerla en algún lugar destacado cada vez que pensemos nuestros proyectos pastorales. Fíjense, en la primera cosa, hace referencia a esto, que la iglesia crece por atracción. Yo lo que les decía, tratar de contagiar la experiencia del encuentro que nosotros tuvimos. O sea, solamente por atracción vamos a poder contagiar a otros a que se acerquen a Jesucristo. Y fundamental dentro de esta atracción es que vivamos la comunión. La comunión en la iglesia es figura de la comunión trinitaria y se caracteriza en la comunión de los diversos carismas, ministerios y servicios en la vivencia de la fraternidad y la solidaridad. La diversidad de carismas, acá estoy citando el documento de Aparecida en el 162, la diversidad de carismas, ministerios y servicios abre el horizonte para el ejercicio cotidiano de la comunión, a través de la cual los dones del Espíritu son puestos a disposición de los demás para que circule la caridad. Cada bautizado, en efecto, es portador de dones que debe desarrollar en unidad y complementariedad con los de los otros, a fin de formar el único cuerpo de Cristo, entregado para la vida del mundo. El reconocimiento práctico de la unidad orgánica y la diversidad de funciones asegurará mayor vitalidad misionera y será signo e instrumento de reconciliación y paz para nuestros pueblos. Cada comunidad está llamada a descubrir e integrar los talentos escondidos y silenciosos que el Espíritu regala a la Iglesia. La experiencia de la fraternidad nos hace posible una iglesia familia, contraria a una iglesia de desconocidos, como muchas veces vivimos. Esta iglesia familia debe ser acogedora de los que se integran a ella por el bautismo, de los que vuelven a su seno después de haberse apartado, de los que nunca se fueron, pero que a veces necesitan del cuidado y el amor de la madre, y de los que no pertenecen a ella, pero en los cuales ella reconoce también el paso de Dios. La experiencia de la solidaridad nos surge en el contexto latinoamericano, en la cual hay muchos hermanos y hermanas que necesitan de la caridad de todos. En tiempos donde el fenómeno de la globalización nos toca a todos de manera negativa o positiva, ¿por qué no pensar en una globalización de la solidaridad, donde las iglesias hermanas se ayuden mutuamente viviendo el mandamiento de la caridad dejado por el Señor? Fíjense entonces, como condición, o Aparecida nos muestra también como una herramienta, la necesidad de vivir la comunión, y la comunión que tiene distintas aristas. Una de esas aristas es la fraternidad, otra de esas aristas es la necesidad del hacernos servidor de los demás, de la solidaridad. Entonces, en la medida que vivamos la comunión, entonces también vamos a fortalecer nuestro discipulado y misionalidad. Pensemos que muchas veces nuestras comunidades cristianas no se caracterizan por la comunión auténtica y verdadera. Recuerden también que Jesús, mientras se despedía de los discípulos en la última cena, le dice a los discípulos que la comunión o la unidad va a ser aquello que los distinga y haga creíble el Evangelio, ¿sí? Sean uno para que el mundo crea. Les decía, otra herramienta que nos plantea Aparecida es el tema de la opción por el hombre. Y acá no digo solamente la opción por el pobre, sino hablo de la opción por todo el hombre y por toda mujer.
Les leo parte de la reflexión. Dice, la opción por el hombre es hacer efectivo el deseo del Señor, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Optar por el hombre lleva consigo la opción preferencial por los pobres. En sus diversos matices y necesidades, América Latina y el Caribe deben ser no solo el continente de la esperanza, sino que además deben abrir caminos hacia la civilización del amor. Así se expresó el Papa Benedicto XVI en el Santuario Mariano de Aparecida, para que nuestra casa común sea un continente de la esperanza, del amor, de la vida y de la paz. Hay que ir como buenos samaritanos al encuentro de los más pobres, de las necesidades de los más pobres, de los que sufren, y crear las estructuras justas que son una condición sin la cual no es posible un orden justo de la sociedad. Estas estructuras, sigue el Papa en ese discurso en apertura de Aparecida, no nacen ni funcionan sin un consenso moral de la sociedad sobre los valores fundamentales y sobre las necesidades de vivir estos valores con las necesarias renuncias, incluso contra el interés personal, y donde Dios está ausente. Estos valores no se muestran con toda su fuerza, ni se produce un consenso sobre ellos. Tales estructuras justas nacen y funcionan cuando la sociedad percibe que el hombre y la mujer son creados a imagen y semejanza de Dios. Poseen una dignidad inviolable al servicio de la cual se han de concebir y actuar los valores fundamentales que rigen la convivencia humana. Este consenso moral y cambio de estructuras son importantes para disminuir la hiriente inquietud que hoy existe en nuestro continente, entre otras cosas, a través de las políticas públicas y gastos sociales bien orientadas, así como el control de lucros desproporcionados de grandes empresas. La Iglesia alimenta y propicia el ejercicio de una imaginación de la caridad que permita soluciones eficaces. Acabo de leer el número 537 de Aparecida. Fíjense en que la experiencia de encuentro con Jesucristo tiene que llevarnos a opciones concretas, que se manifiesten en gestos concretos, ¿sí? Y tienen una implicancia social también. O sea, no solamente la experiencia de encuentro con Cristo va a llevar a la renovación de la Iglesia, sino también a la renovación de nuestro entorno, de la sociedad, ¿sí? Tiene una implicación social también esta experiencia del encuentro con Cristo. Por último, les decía que otra herramienta que podemos sacar de Aparecida es la necesidad de la defensa de la vida. Piensen que Aparecida tiene todo un capítulo que habla sobre la necesidad de comunicar vida. A partir del número 348, Aparecida habla de la necesidad de los discípulos y misioneros de comunicar vida. Y en orden a lo que les decía antes, de la necesidad por el hombre y la necesidad por el más necesitado, desprotegido, la necesidad de la opción por el pobre, Aparecida habla del reino y la promoción de la dignidad humana a partir del número 380, ¿sí? Y siguientes. Ahí tenemos muchas herramientas. Si quisiéramos seguir profundizando lo que estoy diciendo, leamos los textos, y ahí tenemos ya herramientas más concretas. Les decía entonces, el último punto es esto de la necesidad de comunicar vida como consecuencia de la experiencia del encuentro y también como una herramienta más. Por último, cabe destacar que el encuentro con Cristo, que es camino, la verdad y la vida, exige la defensa de la vida en toda la creación y especialmente la vida del hombre, que de diversas maneras está siendo atacada. En cuanto a la vida de toda la creación, el documento de Aparecida nos dice: en América Latina y el Caribe se está tomando conciencia de la naturaleza como una herencia gratuita que recibimos para proteger, como espacio precioso de la convivencia humana y como responsabilidad cuidadosa del señorío del hombre para el bien de todos.
Esta herencia se manifiesta muchas veces frágil e indefensa ante los poderes económicos y tecnológicos. Por eso, como profetas de la vida, queremos insistir que las intervenciones sobre los recursos naturales no predominen los intereses de grupos económicos que arrasan irracionalmente las fuentes de vida, en prejuicio de naciones enteras y de la misma humanidad. Las generaciones que nos sucedan tienen derecho a recibir un mundo habitable y no un planeta con aire contaminado. Fíjense, acá en la perspectiva de la defensa de la vida, Aparecida habla sobre la cuestión ecológica. Acabo de leer el número 431, 471 de Aparecida. En cuanto a la vida del hombre, hay que decir que quien se ha encontrado con Cristo tiene el deber de anunciar al hombre su propia dignidad y defenderla de los que quieren atentar contra la misma. Las condiciones de vida de muchos abandonados, excluidos e ignorados en su miseria y su dolor contradicen este proyecto del Padre e interpelan a los creyentes a un mayor compromiso a favor de la cultura de la vida. El reino de vida que Cristo vino a traer es incompatible con esas situaciones inhumanas. Si pretendemos cerrar los ojos ante esta realidad, no somos defensores de la vida del reino y nos situamos en el camino de la muerte. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Hay que subrayar la inseparable relación entre amor a Dios y amor al prójimo, que invita a todos a suprimir las graves desigualdades sociales y las enormes diferencias en el acceso a los bienes. Tanto la preocupación por desarrollar estructuras más justas como por transmitir los valores sociales del Evangelio. Se sitúa en este contexto de servicio fraterno a la vida digna. Esto último que acabo de leer pertenece al numeral 358 de Aparecida. Fíjense entonces, si nosotros tuviéramos que ir cerrando un poco la charla, vieron, Aparecida nos da nos abre un gran abanico de posibilidades o de herramientas para vivir nuestro discipulado y misionalidad. Como conclusión, creo que el corazón de estas herramientas es la necesidad del encuentro con Jesucristo vivo. ¿Sí? Si no vamos a esto, que es lo esencial, no vamos a poder renovar ni estructuras, ni sociedad, ni tampoco la misma vida de la Iglesia. Entonces, la primera herramienta es esto, volver a lo esencial, pensar nuestra identidad y pensarnos como discípulos y misioneros, no solamente discípulos, sino misioneros. Piensen que ese también es un aporte de Aparecida. El aporte de Aparecida es pensar el discipulado, pero pensar la misionalidad también como otra cara de la misma moneda. O sea, el discipulado y la misionariedad no van separados, sino son dos caras de una misma realidad. Somos discípulos y somos misioneros. Entonces, recuperar este concepto básico de Aparecida creo que es lo que va a favorecer, o la primera herramienta que Dios nos da a través del documento, para favorecer una renovación de la Iglesia, del mundo, y después están las otras consecuencias, que son las últimas herramientas que acabo de nombrar, el tema de la conversión pastoral, el tema de la necesidad de la opción por el hombre, la necesidad de la vivencia de la comunión, y la necesidad también de la defensa de la vida. Bueno, es un poco lo que les puedo compartir y lo que quería compartir. No sé si queda alguna inquietud o alguna pregunta. Quedo abierto a eso. Bueno, padre, gracias por tu compartir, La verdad que, bueno, yo he leído documentos Aparecida, pero cada vez que nombrás algo particular, como que de vuelta decís, ah, mira esta perlita que encontré acá, ¿no? Que te sirve para el camino en comunidad y sobre todo en este camino de
de discipulado, ¿no? Porque, digo, es un camino como que no se agota, ¿no? Como que estamos en constante proceso de discipulado, ¿no? Sí, Y, y esto de que, o sea, no hay discípulo que no sea misionero ni viceversa, ¿no? Como que son dos cosas que son conjuntas y, bueno, no las podemos disociar. sí. Entonces me parecía interesante todo lo que nos compartías en esta mañana. Em, Bien, vamos a poner algunas preguntas. Si alguno tiene alguna pregunta, dice Diego ahí en el chat. Esperen que voy a finalizar acá la grabación.